gracias. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Ya me has presentado. Yo soy psicóloga y trabajo desde hace ya pues, casi 11 años con alteración alimentaria y sobre todo con personas que tienen atracones e ingesta compulsiva. De ahí que hoy centro un poco la parte de alimentación y emociones y sobre todo en psiconutrición, que nos encontramos mucho como esta vía conjunta, ¿no? De personas que nos piden ayuda porque tienen una ingesta emocional y pues, vamos a ver diferenciar si se refiere a una ingesta emocional que tengamos que trabajar o se refiere a atracones. Pues intentar acercaros un poco a a toda esta parte que nos vemos muchísimo en la práctica clínica. Entonces, hablar de alimentación y emociones durante muchos años se ha centrado principalmente, ay, quizás ahora, se ha centrado principalmente, como os pongo en la diapositiva, en referencia al debate científico que ha habido alrededor de la ingesta emocional, porque si buscáis bibliografía al respecto, durante muchísimos años la literatura científica nos ha acercado a la ingesta emocional desde un punto de vista con un componente negativo, entre comillas, es decir, hablándonos, ¿no?, de lo dañino que puede ser la ingesta emocional y cómo la asociación de emociones normalmente lleva a la persona pues, a una serie de conductas que pueden resultar problemáticas a nivel de salud mental. Entonces, este debate científico que desde hace algunos años hacia aquí ya se empieza a escuchar más, ¿no?, sobre alimentación intuitiva, empezamos a hablar más de que las emociones y la alimentación son una cosa que no se pueden separar. Esto está ahora mismo generando muchísimo conflicto tanto en los profesionales que trabajan en consulta como en las personas que nos visitan. Esto nos lleva directamente a esa confusión de la terminología, es decir, hay personas que vienen a la consulta y que realmente nos hablan de que comen emocionalmente y necesitan recursos para frenar esa ingesta emocional, pero cuando exploramos un poquito más nos damos cuenta de que quizás tiene que ver con una creencia errónea de que aquello que están haciendo les está impidiendo esa supuesta pérdida de peso que deberían alcanzar o ese ideal de delgadez que también les genera presión sobre todo esto. Por eso os he añadido el sesgo por ideal de delgadez como parte de esta confusión que hay en relación a la alimentación emocional. Fijaros, ¿no? A veces los profesionales ponemos como mucho hincapié en diferenciar entre ese atracón objetivo o ese atracón subjetivo del que supongo que ya habéis oído hablar o hablaréis más adelante. Y sin embargo, de la ingesta emocional como que no, ¿no? Casi todos decimos es que como emocionalmente y esto es algo que tengo que modificar sin pararnos a pensar si realmente esa persona lo está viviendo de una manera dañada por la propia enfermedad. Esto también nos ha llevado a muchísimo intrusismo. Nos hemos encontrado que en el trabajo en psiconutrición, yo llevo trabajando ya, pues como os digo, desde el primer momento en el que trabajé en conducta alimentaria, trabajé con compañeras de nutrición codo con codo y hemos visto cómo aunque intentamos respetar, ¿no?, el trabajo de cada una, sí que es cierto que en muchas ocasiones el hecho de hablar de ingesta emocional hace que en consulta de nutrición se trabajen aspectos que no se pueden abarcar porque se necesita un tratamiento psicológico individualizado y específico por los rasgos que sean de personalidad o porque la persona tiene una historia de vida difícil o está relacionado con alguna parte de trauma, y esto favorece el intrusismo, la confusión en la terminología, el debate científico que nos hace no tener claro cuál es la línea de intervención, pero sobre todo deteriora la petición de ayuda. Es decir, estas creencias erróneas conectadas con fuerza de voluntad, con sobrecontrol y con restricción, hace que muchísimas personas antes de pedir ayuda sientan que es algo que deberían de controlar ellas mismas, ¿no? Yo debería de ser capaz de no comer de esta manera, yo debería de ser capaz de no sentir que la comida es aquel refugio que me hace sentir bien de forma exclusiva. Debería de tener más fuerza de voluntad y mayor control sobre mí y sobre mis emociones, sin ni siquiera pararse por un segundo a plantearnos qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo y qué es esto que me está llevando a comer de esta manera. Déjame pasar aquí. Exactamente, y esto es como es una retroalimentación, ¿no? Estas creencias erróneas de las que estamos hablando, que hace que la persona se sume con esta fuerza de voluntad, esa sensación de sobrecontrol, hace a su vez que todavía la comida sea más reforzadora. Pongamos un ejemplo sencillo. Si yo siento que tengo un problema con el chocolate, que cada vez que estoy disgustada, triste, malhumorada, yo acudo al chocolate y es el único recurso, ¿no? Lo siento de esta manera, que es el único recurso que me hace sentir bien y que me hace poder calmarme. Y creo que el problema está en que no tengo una suficiente fuerza de voluntad como para dejar de comer, en que debería de restringirlo. Probablemente haya puesto en marcha en más de una ocasión pues variables de restricción, haya limitado la ingesta de este chocolate y eso haya hecho que sin darme cuenta vaya fomentando esa asociación que el chocolate me refuerza. Es decir, cuanto más restricción,
más reforzador será. Cuanto más me lo he prohibido, más lo voy a necesitar a largo plazo y más voy a buscar esa recompensa que el chocolate me proporciona. Por tanto, la pregunta que siempre se hace en todas las formaciones donde hablamos en psiconutrición, de emociones y de alimentación es, ¿tenemos que trabajar los profesionales de la psicología y de la nutrición en desvincular emociones, comida? La realidad es que no es así, ¿no? Entiendo que a veces esto ha sido algo que nos ha acompañado durante muchos años. Yo casi siempre... Ay, ahora vela. Antes no veíais la diapositiva, ¿verdad? Vale, ya la veis perfectamente, perfecto. Que yo incluso ha sido durante bastante tiempo, ¿no? Yo misma he podido al principio considerar que esto era de esta manera porque nos lo enseñaban de esta manera, pero afortunadamente ya no, ¿no? La respuesta es que no trabajamos para desvincular las emociones de la comida. Es cierto que muchas personas acuden a consulta buscando que este es el camino para llevar a cabo pues, un buen tratamiento psicológico para conseguir aquello que desean, pero no trabajamos con esto y no es necesario ponerlo en marcha. Las emociones y la comida inevitablemente están siempre vinculadas. ¿Dónde es importante aquí poner el foco? En el encuadre terapéutico adecuado. Es decir, muchas personas vienen a consulta, quieren trabajar de vincular emociones, comida, sienten que les falta fuerza de voluntad y que eso es lo que le va a permitir poder seguir adelante. Y se nos trata, o sea, se nos encarga a nosotros la responsabilidad de hacer un buen encuadre terapéutico y hacerle llegar a esta persona con muchísimo sostén, apoyo y validación, porque entendemos, ¿no? Que esta persona que nos visita con este deseo de controlar su relación, emociones, comida, para así tener más capacidad de controlar su ingesta, entendemos que viene propiciado pues, por toda la presión, ideales, exigencias en relación a nuestra nutrición y a cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y al estereotipo de cuerpo que convivimos con ellos, ¿no? Entonces podemos entender que la persona tenga toda esta creencia en su espalda, pero sí que es cierto que nos toca acompañarla para hacerle comprender también que justo ese deseo de romper la asociación es lo que probablemente esté favoreciendo que la comida tenga un lugar especial en su vida a la hora de regularse emocionalmente. Y es que la construcción de la relación con la comida viene desde muy pequeñito, es decir, comienza incluso antes del primer bocado. Cuando comemos emocionalmente, es algo que lo hacemos desde la infancia. La infancia es una etapa clave donde construimos nuestra relación con la comida, tanto desde la parte más positiva, es decir, pudiendo construir una buena relación con la alimentación hasta poder empezar a hacer asociaciones que nos acompañen hasta la vida adulta. ¿Cómo podemos empezar desde la primera infancia a favorecer hábitos que generen una buena relación con los alimentos? Pues sobre todo con baby led weaning, con alimentación intuitiva desde la primera infancia, que podemos ir incorporando ese acercamiento a los alimentos menos interesantes nutricionalmente sin que se produzca un rechazo. Ya veremos más adelante además esa diferenciación entre alimentos buenos y malos que también influye. Es decir, partiendo de la premisa de que comer no es solo nutrirse, que comer también es disfrutar, compartir y descubrir sensaciones con los alimentos. Ay. Y es que afortunadamente comer tiene una conexión emocional desde que nacemos, ¿no? Y lo más difícil de hecho es que no es fácil enseñar a estos pequeños, ¿no? En la familia, algo que nosotros como adultos no podemos reconciliar, ¿no? Muchas veces vienen a consulta familias que me dicen, Cristina, yo quisiera no reproducir en casa mi relación con la comida, yo quisiera que mis hijas y mis hijos tengan una relación más sana con los alimentos y puedan consumir chocolate sin sentir que lo tienen que hacer a escondidas o sin sentir que necesitan comerse una tableta entera porque no pueden frenar. Y es que resulta muy complicado que queramos transmitir una buena relación con la comida cuando ni siquiera nosotros mismos nos hemos reconciliado con ella, ¿no? Estos adultos que vienen con unas creencias rígidas o con mucho estigma sobre el cuerpo necesitan dedicar prioritariamente espacio a su trabajo personal antes de empezar a construir una buena relación con la alimentación y las emociones desde la primera infancia en los hijos que lo acompañan. Necesitamos romper la idea de que cuidar la salud es una cuestión de peso y acercarnos un poco más al bienestar global. Necesitamos trabajar y tomar conciencia de la cultura del cuerpo, del ideal de delgadez, de la presión que esto genera, del miedo a hacerlo mal y, por supuesto, como os decía, trabajar toda nuestra historia de aprendizaje, nuestra línea de vida y todo lo que veremos más adelante también para la relación de nuestros hijos. Y es que comer emocionalmente, por tanto, partimos de la base de que es un regalo, es decir, poder comer y poder vincularnos emocionalmente con la comida sin que esto suponga un problema para nosotros, como veremos más adelante, es un regalo y es algo para lo que todos quizás deberíamos de trabajar para acercarnos y es aquí donde está nuestra prioritaria línea de intervención en consulta.
¿Dónde nos podemos centrar, no? Si partimos de la base, resumiendo hasta ahora, de que comer emocionalmente es algo que nos acompaña toda la vida, como estamos diciendo, de que no es algo negativo en sí mismo, de que forma parte de nosotros, de que tampoco tiene que ver con atracones, como veremos más adelante, ¿dónde nos centramos a trabajar? Pues empezaremos por tener presente que la comida, aunque comer y emociones pueden estar vinculadas sin que sea un problema, no debe desplazar otros recursos, de regulación emocional. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de esta película que seguro que la mayoría de personas habéis visto, del diario de Bridget Jones, ¿no? Donde la personaje principal, la actriz principal, come por las noches cuando está triste y cuando ha tenido algún problema con el tema del corazón y del amor, y come emocionalmente ese helado y nos hacen ver a través de la pantalla, ¿no? Como que el helado es aquello que le permite encontrar confort dentro de la tristeza que se encuentra. Y esto se repite a lo largo de las diferentes películas y se repite constantemente. Parece que no hay otras habilidades o recursos que la persona pueda poner en marcha. Aquí es donde viene una de las problemáticas y donde empieza la línea de intervención. Es decir, desde la consulta de psicología acompañamos a la persona para que tenga más recursos disponibles. Eso quiere decir que quizás la ingesta es uno de ellos, pero necesitamos llenar con más recursos disponibles de regulación emocional para que no sea la única cosa que ponemos ahí en marcha. También tenemos que trabajar en que nos vinculemos exclusivamente con los alimentos menos interesantes nutricionalmente cuando hablamos de ingesta emocional. Me vais a escuchar hablar de alimentos más o menos interesantes nutricionalmente porque intento dejar a un lado, y en consulta también lo hacemos de esta manera, la diferenciación entre alimentos saludables o no saludables por lo que ello implica. Ahora lo enseñaremos un poquito más adelante. Entonces, me vais a escuchar pronunciar esto y os animo a hacerlo también en consulta. Entonces, prestamos también un poco de foco a que la vinculación emocional sea exclusivamente con los alimentos menos interesantes nutricionalmente. Probablemente cuando esto ocurre es porque ha habido una asociación, o ha habido un historial dietético, como veremos más adelante, o ha habido una serie de cosas que ha hecho que a veces construyamos, una relación de rechazo hacia los alimentos más ricos a nivel nutricional para nosotros, ¿no? Al final son los que prioritariamente nos han invitado a consumir, eliminando o rechazando aquellos que son menos interesantes, pero que también nuestro paladar los recibe con mucho gusto, y eso nos hace generar una relación confusa. También prestaremos especial atención a la recompensa, a los regalos y a los premios que se hacen habitualmente con estos alimentos. Es muy frecuente personas que rechazan, por ejemplo, el chocolate en su día a día porque consideran que es un alimento que no quieren consumir, pero que después se vinculan muy emocionalmente con él y que suelen hacer una gran celebración cuando es el momento del consumo, ¿no? Cuando por fin me voy a comer, por fin me voy a comer mi helado, por fin voy a consumir el chocolate. Se hace una fiesta a ese alimento, se genera mucha celebración alrededor de ese alimento. Esto favorece esa asociación de la que hablábamos antes y favorece que sea aún más reforzador a largo plazo. Entonces, intentar hacer una línea rectita entre todos los alimentos. Habrá alimentos que te gusten más, alimentos que te gusten menos, pero no hacemos una fiesta en ninguno de ellos, igual que tampoco lo eliminamos de nuestra dieta. Prestamos también atención, sí, las emociones que sentimos al comer, tanto las que nos llevan a comer como las que sentimos cuando comemos, son de un determinado tipo de forma exclusiva. Es decir, como emocionalmente exclusivamente cuando estoy triste, enfadada, frustrada, o como emocionalmente, entendiéndolo de esta manera, cuando estoy de celebración, cuando estoy pasándomelo bien, cuando me estoy divirtiendo. ¿Cómo reacciono yo a estas dos ingestas? Eso también nos va a dar mucha información de cómo la persona lo está viviendo. Y en población infantil también os invitamos siempre a prestar especial atención a la textura, a cómo los peques se dan cuenta de los sabores, cómo eligen algunos alimentos prioritariamente, porque a veces tiene que ver con algunas variables del desarrollo que hay que evaluar más en profundidad. Pero sobre todo lo más importante es que se dote a la familia de recursos que le permitan solventar todo esto. Ya no solo es el trabajo cuando se trata de un adulto a nivel individual, sino también a la familia, de darles recursos de regulación, de enseñarles a comunicarse en casa con los alimentos, para no solo el trabajo con ellos propios, sino también el que van a trasladar a la población infantil. Porque empezamos a comer desde que, pues aquí os he puesto la lactancia materna, pero también nos valdría si estuviera un biberón,
desde que empezamos a alimentarnos con el contacto de las personas que nos cuidan, de estos cuidadores que nos alimentan, que nos sostienen, que nos dan que nos arropan y nos dan amor, ahí se empieza a asociar, vincular emocionalmente la comida con esa persona que nos está protegiendo. Y se empiezan a formar las líneas de apego justo en estos momentos, ¿no? Con los cuidados. También si seguimos creciendo, desgraciadamente además actualmente la infancia, en dibujitos, en series de televisión, en los móviles, en las pantallas, en las películas, los personajes de acción, siempre hay también ese mensaje de que hay alimentos buenos o malos, de que los alimentos buenos pues nos hacen ser mejores personas, de que los alimentos, si consumimos alimentos buenos, somos más fuertes y capaces de lograr X cosas. Estamos constantemente bombardeados por la asociación de alimentos, emociones y además moralmente, ¿no? Hay alimentos que parecen ser más adecuados moralmente que otros. Y en la vida adulta seguimos reproduciendo todo esto. Celebramos con comida. Cuando alguien, por ejemplo, está enfermo, invitamos y llevamos comida para reconfortarlo de ese lugar. Y eso no es nada negativo en sí mismo. Haciendo un poco de balance, ¿no? De lo que hemos dicho. Algunas cosas ya las habréis intuido, otras las veremos más en profundidad. Ahora voy a intentar, bueno, iba a intentar poner en pantalla completa, pero creo que no lo veréis. Pues haciendo un poco eso, ¿no? De balance, todos comemos y vinculamos emociones comida. ¿Qué es lo que nos lleva a que esto sea una relación sana? Flexibilidad alimentaria, trabajar la culpa y la vergüenza asociada, desarrollar un diálogo compasivo, sentirnos válidos en esto que estamos haciendo y reconfortados y, por supuesto, sentir que forma parte de nuestra pertenencia vital. Vamos a pasar ahora a acercarnos a algunos de los autores que han ido como haciendo pequeñas definiciones de lo que es la ingesta emocional. Yo os traigo las dos que a mí más me gustan y las que más traslado en consulta a las personas que acompaño, una vez que ya hemos hecho como este primer resumen, que es un poco como la psicoeducación que hacemos de la ingesta emocional. Pues hay autores que nos han ido como profundizando un poquito más, aunque vais a ver a la hora de leer las definiciones, como algunos de los sesgos que hablábamos al principio ya están presentes, ¿no? Por ejemplo, Silvia, que es uno de los autores que más ha estudiado la ingesta emocional en diferentes contextos y situaciones, nos habla de la importancia que el alimento tiene en modular los estados afectivos, es decir, se reconoce que la alimentación en sí, normalmente promovido por la desinhibición o la restricción, después adquiere un valor de modular los estados afectivos y de regularnos como tal. Otros autores que directamente ya nos hablan de que comer es una estrategia para enfrentar el estrés y la ansiedad, pero fijaros qué detalle tan importante, ¿no? En ausencia de otras estrategias más adaptativas, es decir, se reconoce que parte del problema no está en que usemos la comida y nos regulemos a través de ella, sino parte del problema está en que no hay otras estrategias más adaptativas en estas personas que usan la comida de forma casi exclusiva sin llegar a ser un atracón, que ahora lo veremos. En otras ocasiones nos hablan de las emociones incómodas, es decir, las emociones llamadas también como negativas, tristeza, apatía, enfado, frustración, pues que se asocian prioritariamente a la comida, ¿no? Y que tienen un daño que afecta a la salud. Hay autores que incluso reconocen que las emociones quizás más positivas o la ingesta emocional desde la celebración, desde los cumpleaños, fiestas, etcétera, no afecta tan directamente a la salud, pero que cuando se asocia a pues, esta parte más de confort, de buscar sostén en ella, sí que afecta a la salud. ¿Qué ocurre? Que cuando estudiamos todo esto y vemos la evidencia científica, pues nos preguntamos lo siguiente, y es que ¿qué entendemos por salud? ¿Qué es lo que se está afectando? Porque en la mayoría de las investigaciones lo que nos hablan es de que lo que se afecta es el peso de la persona. Es decir, la ciencia no está libre de prejuicios. De nuevo, la ciencia y los estudios van acercándonos a unos resultados que no son del todo ciertos, sino que se han centrado en ver el peso de la persona, estigmatizando a las personas por peso y considerando que el daño a la salud física tiene que ver exclusivamente con lo que ahí está pasando, es decir, con el cambio corporal, si es que ocurre. ¿Vale? Y sabemos que las investigaciones actualmente no se tienen en cuenta, bueno, ya cada vez más afortunadamente, pero no se ha tenido en cuenta el estigma, ni los sesgos, ni la presión, ni por supuesto la influencia de los diagnósticos en todo esto. Entonces, ¿cuál sería un poco como la conclusión, ¿no? Y aquí os traigo un fragmento del libro de Cuida de ti, que lo escribí y gran parte del libro habla de todo esto. Es la idea, ¿no? De que, bueno, nos vinculamos con las emociones a veces desde un lugar, pues,
muy agradables, desde la celebración, desde el disfrute, ¿no? Desde ese poder conectar desde Mindful Eating con toda la explosión de sabores que tienen algunos alimentos y también con el reforzador del que sé que habéis hablado, ¿no? A nivel fisiológico, que también está ahí y no podemos ignorarlo. Pero que otras veces la relación emociones-comida se aleja de todo esto, se aleja de lo agradable y se asocia a rechazo, a miedo, a ansiedad, a frustración. Es decir, el propio momento de comer y ver que estamos comiendo con una poca sensación de descontrol o buscando en la comida ese confort, nos genera todo este rechazo y genera muchísimo sufrimiento a las personas que acompañamos. Y este es el momento en el que la intervención psicológica tendría que tener lugar. Es decir, no generalicemos en la ingesta emocional, sino vamos a diferenciar dentro de la ingesta emocional qué variables hacen que necesitemos intervenir en las personas que acompañamos, tanto psicólogos como nutricionistas, si es el caso. ¿Dónde ponemos el foco, no? Por un lado, ya hemos hablado de la asociación normativa y la psicoeducación correspondiente. Siguiente punto, hablaremos también de la historia de aprendizaje, de la cultura y de la sociedad que nos rodea. Inevitablemente nos interesa pues, cómo esta persona ha aprendido esta vinculación con la comida. Hay muchos factores que pueden estar en juego. A veces lo aprendemos a través del modelado que hemos visto en casa, de cómo mi familia se ha relacionado con esos alimentos. Otras tantas veces lo hemos aprendido a través de asociaciones pues, que tienen que ver generacionalmente con la etapa vital que hemos tenido, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era joven, había una marca de dulces aquí en España que era muy común que todos los consumiéramos, que se nos decía en la televisión a nuestra familia que era muy saludable y que nos lo tenían que dar para que creciéramos fuertes y sanos. Hoy en día hay una relación totalmente diferente con esos alimentos, ¿no? Se consideran que son alimentos ultraprocesados, se les ha puesto la etiqueta de alimentos que son dañinos para las personas y a los niños no se les invita a consumirlo. A mí sí me invitaban a consumirlo, ¿no? Y si era una celebración cuando lo traían. Eso ha influido directamente en mi relación con esos alimentos. Pues eso es lo que nos interesa, ¿no? Nuestra historia de aprendizaje, línea de vida, dieta, que ahora lo veremos más adelante. El propio componente de la comida, como sé que habéis visto con otros compañeros. Y los dos que nos vamos a centrar en esta siguiente parte de la ponencia es en la asociación de alimentos buenos y malos y sobre todo en la asociación con la conducta dietante. ¿Vale? Empezaremos por la asociación entre los alimentos buenos y malos. Para empezar, hay algo importante y es que saludable, lo que para una persona es un alimento saludable, para otra puede no serlo. Yo siempre pongo este ejemplo y es que lo que, por ejemplo, para mí saludable puede ser ese helado que me reconforta muchísimo porque me recuerda al helado que siempre me compraba mi abuela. Es un helado que para otras personas puede ser un alimento no saludable, pero para mí lo es porque me hace sentir tremendamente bien y lo consumo en una medida en la que pues no desplaza a otros alimentos que estén disponibles para mí. Por eso intentamos hablar, en vez de saludable y no saludable, de alimentos más o menos interesantes nutricionalmente. Porque la diferenciación entre saludables y no saludables confunde y genera culpa. Se pierden matices sobre el contexto, la frecuencia de consumo y el equilibrio. Es decir, hace que la persona se regule la alimentación desde un control externo. Lo consumo o no lo consumo porque es o no es saludable, pero me olvido, me desconecto de mis sensaciones de mi cuerpo, desconecto de lo que dice mi paladar, de lo que me dice mi vista, de lo que me dice mi olfato, de si huele rico o no, de cómo mi estómago se siente, si tiene hambre o no. Toda esta diferenciación y clasificación de los alimentos nos desconecta de lo que después trabajamos por conectar a través de Mindful Eating o a través de alimentación intuitiva en las consultas. Es decir, nos desconectamos del verdadero aprendizaje nutricional. Fijaros qué curioso, ¿no? Porque de pequeñito introducimos Baby Led Weaning y le decimos a las familias, ¿no? Que acerquen a los pequeños a regularse ellos, que tienen esa capacidad innata de hacerlo, a no alterar las sensaciones de hambre y saciedad, pero nosotros como adultos nos la alteramos constantemente cuando ponemos este control externo y estas normas y rigidez desde fuera. Y es que aprender que ciertos alimentos son permitidos solo en ocasiones especiales hace que cuando los consumo fuera de aquí me salto las normas. Eso genera también una serie de asociación, de refuerzo. Estoy haciendo algo que me está dando una cosa en mí. Genera también culpa, vergüenza. Nos escondemos al consumir estos alimentos y sin querer vamos favoreciendo la asociación tan dañina de la que estábamos hablando antes.
Esto es otro fragmento del libro de Cuida de ti que os decía, que escribí en 2021, donde yo hacía referencia justo a esto, ¿no? A que la comida, esa comida que hemos tenido prohibida durante todas las dietas restrictivas que hemos hecho, se convierte por todo esto en un potente reforzador que consumimos con el objetivo de sentirnos mejor, de proporcionarnos placer, de decidir nosotros y no los demás lo que queremos o no queremos llevarnos a la boca o al estómago. Y es que a veces, y nos acercamos de esta manera también al concepto de dieta, ¿no? A veces esa prohibición, esa limitación que hemos puesto a los determinados productos y alimentos, esa diferenciación entre saludable y no saludable, por un lado nos aumenta el deseo, nos acerca a la compulsión y a los atracones, nos invalida porque sin darnos cuenta, cuando yo me envío a mí misma el mensaje de no consumas ese alimento porque no está permitido, desconecto e invalido lo que estoy sintiendo en este momento, las ganas que me están apareciendo. No me paro ni siquiera a qué es lo que me está dando ganas, si es el olfato, si es el gusto. Y también nos hace a veces actuar como un acto de rebeldía, ¿no? Seguro que habéis escuchado a veces el componente de vista de los atracones o la ingesta compulsiva es de ese lugar de rebeldía, de por fin hago lo que me da la gana, aunque siento descontrol, realmente hay un control en el descontrol, ¿no? A mí me apasiona el mundo de la ingesta compulsiva y los atracones y desde este punto de vista es muy, muy, muy adecuado verlo porque la realidad es que lo vemos muchísimas veces en consulta. Además de todo esto, de toda la parte que ya estamos hablando, del efecto de la restricción, etcétera, los continuos intentos por intentar mantener de nuevo el control y sentirlo como un fracaso nos afecta a nuestra identidad, a nuestra autoestima, nos hace sentir que no somos capaces, haciéndonos cada vez más pequeñitos en relación a lo que estamos viviendo. Y es que, por tanto, en resumen, a mayor restricción, mayor respuesta conductual, deseo e interés. Pero cuidado, porque cuando hablamos de restricción, no siempre es de la misma manera, ¿no? Tenemos una restricción directa y una restricción que podemos llevar encubierta. En ocasiones, hace años, seguro que a alguna de vosotras os suena, se hablaba, ¿no? De que había una restricción encubierta que no era tan dañina como la restricción directa. Entendemos por restricción encubierta cuando quizás no se compraban esos alimentos, es decir, no los veías directamente, nadie te los estaba prohibiendo, pero en casa no estaban presentes. ¿Qué ocurre? Que aunque no se compren esos alimentos al estar disponibles, también es una restricción y el efecto ya se está viendo que es muy parecido al anterior, obviamente en menor intensidad, pero que al final la restricción sigue siendo restricción y de forma inevitable la restricción genera vergüenza, genera culpa, afecta a nuestra imagen corporal, es decir, aumenta la imagen corporal negativa y nos aleja de una imagen corporal positiva con nosotros mismos, aumenta el estigma de peso, nos identifica en un rol de que no somos capaces de regularnos, no nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, y una identidad en un patrón alimentario. Son muchas veces las personas que seguro que habéis escuchado alguna vez que te dicen en consulta, oye, tengo un problema con la comida, yo creo que jamás lo voy a resolver, yo soy una comedora compulsiva y no sé cómo salir de aquí, ¿no? Y creo que esto es parte de mí y lo convierto en parte de mi identidad y del rol en el que me muevo en el mundo. Esto es un poco lo que os decía antes, ¿no? Por reforzarlo un poco más. El hecho de que cuando somos capaces de lograr la fuerza de voluntad y cuando mantenemos ese fuerte control, hay un refuerzo, un logro, una valía. La persona siente como una gran sensación de empoderamiento, de lo estoy consiguiendo. Pero sin embargo, cuando flaquea esa fuerza de voluntad, cuando no mantenemos ese control externo de una forma tan rígida, de repente nos empezamos a sentir recaídos, sentimos que no somos lo suficientemente válidos y ya afecta a nivel personal. Esta era como la parte de la asociación buena o mala con la comida, que como veis está íntimamente relacionada con el siguiente punto, que es el efecto de la conducta dietante a la hora de relacionar emociones-comida. Yo os hablaré de conducta dietante haciendo referencia a la historia de dieta. Siempre, siempre os voy a invitar, y esto sí que solemos hacerlo nutricionistas y psicólogos y en psiconutrición, como la comunicación en el equipo es imprescindible, pues lo haga quien lo haga, nos lo vamos comunicando unas a las otras, ¿no? Hacer un recorrido de dieta, de lo que la persona ha vivido a lo largo de su vida, de los médicos endocrinos, profesionales médicos, nutricionistas, a veces dietas impuestas por otros profesionales que no son nutricionistas, a veces dietas que nos ponemos a nosotros mismos, pues todo esto, recogerlo en una historia de vida, comprobar con la persona cuándo fueron las primeras dietas, quién me llevó, quién no me llevó, quién me acompañó,
qué cosas recuerdo de allí, cómo lo viví, qué emociones sentí. Esto en psicología nos interesa muchísimo. ¿Qué hacéis en nutrición a veces? Preguntar un poco más por la parte y las características de esa dieta para que nosotros podamos completar toda la parte que aquí os comento, ¿no? De emociones, vinculaciones, creencias que ahí se activaron también sobre nosotros mismos. A veces incluso se empezó, perdón, a construir nuestra identidad. Y hay algo muy importante, ¿no? Hay un articulito muy bonito que se llama La huella dietante, que así la llama Mamen Bueno, una psicóloga a la que admiro mucho de aquí de España. Ella llama la huella dietante a ese recorrido, ¿no? Como esa huella, como la huella del trauma, que a veces hablamos también, que se queda en nosotros por todas las dietas que hemos recorrido anteriormente. Y ella nos dice que cada dieta infructuosa, es decir, cada dieta que ha sido un fracaso y que hemos vivido como un logro que no hemos conseguido, se convierte en un dañito más a nuestra falta, o sea, a nuestra valía como persona, es decir, nos daña nuestra autoestima, un fracaso más que echamos a nuestra espalda, además de toda la asociación con la restricción y con el valor del alimento, para que también tengamos presente las relaciones a nivel personal. Y en relación a las emociones y las comidas, a la dieta, a todo lo que estamos hablando aquí hoy, ¿qué nos dice la ciencia, no? Os dejo aquí algunos, porque no me puedo parar en todo, algunos de los modelos que más seguro que os suenan, que explican. Uy, alguien está pintando la pantalla. Algunos de los modelos que explican la relación que aquí estamos hablando. Tenemos el modelo de regulación afectiva, que es el que más quizá os sonará en la relación emociones-comida, el de restricción atracón, tan famoso sobre todo en alteraciones de la conducta alimentaria, el modelo de afrontamiento emocional y el modelo de diferencias individuales, que a lo mejor es el que, bueno, el enfoque más que el modelo, ¿no? Es el que os suena un poquito menos, que dice, sí, todo esto tiene que ver y además nos interesa ver pues, el recorrido, el aprendizaje y el contexto y todas las vivencias que ha tenido la persona. Dentro de los modelos hay uno bastante sencillo, que es el modelo de Match, que a mí me resulta, fue de los primeritos que conocí y os lo animo a leer si no lo conocéis. En el libro de psiconutrición que tengo junto con Griselda Herrero lo describimos y lo hablamos mucho sobre el modelo de Match. ¿Por qué? Porque él nos dice que hay 5 vías, ¿no? Él como que engloba todo lo anterior y nos dice, hay 5 vías de relacionarnos con la comida. Uno, hay unas emociones que se inducen por el propio alimento, es decir, esa parte fisiológica que seguro que habéis hablado, ¿no? De refuerzo que algunos componentes de los alimentos nos proporcionan. Otro es que hay algunas emociones que son tan intensas que suprimen la ingesta de alimentos. Es decir, imagínate cuando estamos pues en una catástrofe, en una circunstancia muy, 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 muy intensa y en la que estamos en modo supervivencia, se nos inhibe la ingesta de alimentos porque necesitamos dedicar toda nuestra atención y energía a sobrevivir. Y después nos señala que hay 2 puntos que más nos interesan hoy. Uno, en el que las emociones en general suprime el control cognitivo que estábamos poniendo sobre los alimentos. Él relaciona esto con la dieta, por eso lo pongo también justo aquí, ¿no? Él nos dice que cuando una persona está sosteniendo una restricción y una dieta específica, cuando de repente tiene alguna emoción que la desregula, inevitablemente yo estoy desregulada. Yo no voy a ser capaz de mantener tanto control cognitivo porque no sé dónde poner foco, estoy totalmente desregulada y eso hace que influya sobre la alimentación. Y por otro, cuando nos regulamos simplemente a través de la comida sin tener nada que ver con una conducta dietante que se está estableciendo previamente. Os animo a leerlo en profundidad porque la verdad es que es bastante interesante. Y bueno, hablamos de dieta y hablamos de restricción, pero no siempre se trata de esto, ¿no? A veces nos vinculamos emocionalmente con la comida. Bueno, yo os he puesto aquí 4 puntos importantes, pero habría muchísimos más. Lo que pasa es que tenemos que sintetizar un poco, pero nos vinculamos emocionalmente con la comida por todo nuestro día a día. Pero, por ejemplo, nos vinculamos por la regulación emocional deficiente. Es una de las principales, de las que más vais a tener que explorar en consulta. Cuando una persona se desregula a nivel emocional y recurre a la comida, normalmente es que hay una fuerte desregulación y una carencia de habilidades de regulación emocional, a veces implicadas con otras como tolerancia al malestar, efectividad personal o a veces de forma únicamente de regulación emocional. Hay unos aprendizajes familiares, a veces hay simplemente costumbres y a nivel cultural que algunas asociaciones emociones-comida estén presentes, suelen no ser disfuncionales, no suelen ocasionar un daño a la persona que lo está viviendo. Otras veces hay una conciencia interoceptiva deficiente. Es cierto que generalmente la conciencia interoceptiva deficiente tiene que ver también con el efecto del patrón dietético anterior, la desconexión de la sociedad, como decía antes.
y otras veces tiene que ver con un patrón fisiológico del que sé que ya habéis hablado. Bueno, hasta aquí hemos hablado de todo lo que tiene que ver con la asociación emociones-comida, sin centrarnos específicamente en ninguna diferencia por los atracones con la ingesta compulsiva. Os he hablado un poquito, pero bueno, voy a dedicar un espacio pequeñito a hablar de la diferencia entre estas cosas, porque como os decía al principio, no solo influye la terminología, sino que las personas vienen a la consulta un poco confusos y a veces hay profesionales que tampoco saben muy bien cómo diferenciar entre una cosa y otra. Lo más importante es entender que hay una gran diferencia entre ambos aspectos y que parte de lo más importante es la intensidad con la que se viven. Es decir, hay personas que siempre os van a hablar de ingesta emocional y están hablando de atracones y personas que están hablando de atracones y se trata de ingesta emocional. Entonces, yo os animo, algo que yo siempre hago en consulta es cuando la persona me dice, es que como emocionalmente, ¿no? O es que tengo atracones. Yo siempre le pregunto, ¿qué es para ti tener atracones? Para que me lo puedan describir. Y siempre les tranquilizo y les digo, no me interesa aquello que consumiste, por ahora no me interesa. Sabemos, a nivel profesional sabemos que necesitamos conocer, sobre todo al principio, la cantidad de comida para valorar si se trata de un atracón subjetivo o objetivo o si la persona está teniendo un componente restrictivo que tenga que ver con otro patrón alimentario. Pero bueno, como que en las primeras consultas yo intento no entrar ahí y le digo a la persona que no se preocupe, que lo que me interesa es más cómo lo ha vivido, cómo ha sido, cómo ha acontecido todo lo que ha pasado, que además forma parte del análisis en cadena, ¿no? Yo con atracones trabajo con análisis en cadena desde mi rama de la DBT de forma inevitable y esto forma parte de todo ese análisis en cadena que nos da muchísima información. Si sois profesionales más conductuales, pues tenéis el análisis funcional conductual que es parecido al análisis en cadena. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de la diferenciación entre ingesta emocional y atracones? Pues por supuesto la intensidad de la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento y sin contar con que a veces en atracones hay brevemente conductas compensatorias sin llegar a ser un componente de bulimia. Pero por eso digo, ¿no? La intensidad de la culpa, el arrepentimiento y el malestar. La impulsividad o la compulsividad asociada, es decir, a veces en ingesta emocional no se ve ese componente más compulsivo, no se percibe esa falta de control con aquello que estamos haciendo, sino que es algo que está pues, más calmado, más desde un lugar distinto, la vivencia se percibe sutilmente distinta. Por supuesto, la cantidad de ingesta y las estrategias de regulaciones disponibles. Lo más importante es que podáis verlo como, o yo me lo imagino sin consulta, ¿no? Siempre como un gradiente, voy a decir, como algo gradual que sube en intensidad y en malestar. La ingesta emocional, hay personas que la viven desde un lugar súper bien, pueden comer emocionalmente y no pasa nada. Yo, por ejemplo, hoy aquí es domingo, aquí en España son las 8 de la tarde, cuando terminé con vosotros es bastante de noche, pues yo he estado hoy pues, un día tranquilo y ahora estoy trabajando, pues quizás yo esta noche me apetece hacerme la comida que más me gusta del mundo, comérmela tranquilamente y no es la más nutritiva del universo, pero a mí es la que me apetece hoy. Es una ingesta emocional, pero no me supone un problema, no es algo que ocurre cada noche, no es algo disfuncional para mí. Es decir, hay personas que lo viven desde este lugar, eso es genial, y hay personas que van viviendo esa relación con las emociones y las comidas de una forma más negativa, como estamos viendo ahora, ¿no? Y es como si nos fuéramos acercando poco a poco a ese malestar. En medio podríamos situar esto que algunas personas llaman ingesta compulsiva, que os tengo que decir que a nivel científico, ingesta compulsiva y atracones lo vais a encontrar y de igual forma, ¿ok? Entonces tampoco es una diferenciación, pero bueno, a mí como que, a mí me ayuda a imaginármelo de esta forma, ¿no? Poquito a poquito la asociación emociones-comida ya no solo nos genera malestar, sino que hay un componente más compulsivo, un componente más de falta de control y de ahí nos saltamos a los atracones. ¿Vale? ¿Dónde nos pararíamos o qué nos interesaría más a la hora de explorar si estamos en atracones o en ingesta emocional o qué le está pasando a la persona que estamos acompañando? Pues nos centraremos en cómo lo define la persona, como decía, en la sensación de control, en la frecuencia, en la intensidad, prestando especial atención, como ya os he dicho, al atracón subjetivo, en el daño que la persona siente por todo esto, en cuanto de disfuncional es para su día a día, en la vivencia de culpa, en la historia de aprendizaje, en las emociones asociadas, en si hay diferenciación de alimentos sanos o no sanos, si hay mentalidad de dieta, si hay una conducta gordofóbica. Todos estos son aspectos que nos van a delimitar lo disfuncional que es para la persona. Otra creencia errónea en relación a la ingesta emocional es que cuando comemos emocionalmente no estamos teniendo unos hábitos saludables. Y aquí simplemente os voy a nombrar la alimentación intuitiva, ¿no?
Sabemos que comer emocionalmente forma parte de una alimentación saludable, forma parte de una alimentación intuitiva, de la flexibilidad alimentaria. Así que aquí os voy a invitar a acercaros a Alimentación Intuitiva. A mí me encanta el libro que aquí os cito. Me parece uno de los más buenos que vais a encontrar y más sencillo también de poner en marcha en vuestras consultas y en vuestro día a día. Porque parte del trabajo que se hace en Alimentación Intuitiva es incorporar todas las formas de relacionarnos con los alimentos. También la relación emocional con los alimentos. También tomar decisiones inteligentes sobre aquello que necesitamos cuando hay alguna carencia nutricional. También mirar desde nuestra salud, desde los nutrientes que forman parte de nuestro día a día y nos proporcionan energía. Así que aquí os lo dejo para que podáis profundizar un poquito más. Y por último, ¿qué ocurre con la ingesta emocional y con esa creencia de que solo es algo que es un problema para las personas que tienen un peso específico? Y es que los kilos no determinan el sufrimiento de la persona. Aquí no se trata de kilos, o sea, si hay un componente disfuncional o si hay una falta de estrategias de regulación emocional y la comida es la exclusiva que usamos, va a dar igual, esa nos da exactamente igual el peso que tiene la persona, vamos a poner en marcha el mismo tratamiento, sea el peso el que sea. O sea, que el peso no forma parte del centro de lo que está pasando. Dicho todo esto, hay un factor común que sí que es muy frecuente y son estas verbalizaciones que aquí os pongo. Hay personas que tienen incluso ingesta emocional, no tiene que ser atracones y que nos comparten el, oye Cristina, es que yo quiero ser normal, algún día la comida podrá ser para mí únicamente comida, podré tener estos alimentos en casa, podré dejar algún día un alimento en el plato sin sentir la necesidad de tener que consumirlo. Estas son preguntas que normalmente muchas personas nos comparten, que tienen que ver con las asociaciones muy tempranas y que nos invitan a trabajar y a profundizar en todo eso y también en las sensaciones de hambre y saciedad, como hemos dicho anteriormente, sea cual sea el peso de la persona. Dentro del trabajo en sensaciones de hambre y saciedad, yo os he traído uno de los cuadros que hay en el libro de psiconutrición que comparto con Griselda Herrero, que además tenéis hace 2 añitos, bueno, añito y medio ya, casi 2, la actualización, que lo hemos actualizado por completo. Pero bueno, esta tabla la hemos mantenido tal cual porque a mí me encanta a la hora de poder enseñar a las personas a esa diferenciación, porque es frecuente que encontréis todavía mucha diferencia entre hambre emocional y hambre real. Seguro que la habéis visto alguna vez, ¿no? Estos cuadros tan conocidos. Y la realidad es que no podemos acercarle eso a la persona que acompañamos. Yo nos invito a hacerlo de esta manera. Alguna vez lo he hecho en el pasado y ya sabemos que eso ha evolucionado. Porque a veces cuando diferenciamos entre hambre real y hambre emocional, es como si el hambre emocional no fuera algo de verdad, como si fuera una cosa fantástica, ¿no? Y como si hubiera una diferenciación tan cerrada que para nada se vive de esa manera. Entonces, ¿a qué os voy a invitar? Os voy a invitar a preguntar a la persona, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis preguntas como, bueno, ¿cómo han aparecido mis ganas de comer? ¿Han sido de repente? ¿No han sido de repente? Me siento llena, me siento saciada con lo que he comido anteriormente. ¿Qué sentido es el que se ha despertado en mí? ¿Qué es lo que ha hecho que me apetezca esta comida? ¿Es algún antojo específico? ¿Puedo posponer estas ganas de comer o es algo que necesito nutrir en este momento? Es decir, son preguntas que invitan a la persona a reflexionar sobre cómo se está sintiendo. Para trabajar hambre y saciedad, no os lo he puesto en la diapositiva, pero también es muy interesante que podáis trabajar con técnicas de mindful eating, donde se trabaja con las sensaciones del estómago, son muy interesantes y además se hacen a nivel nutricional. También en el libro de alimentación intuitiva tenéis como muchas actividades que os invitan para trabajar hambre y saciedad. Y la técnica de mindful eating también la tenéis en el libro de psiconutrición, que no se me olvide. Así que tenéis un montón de recursos ahí para continuar ampliando el contenido. Para ir cerrando poquito a poquito, ¿no? Ya nos quedan poquitas diapositivas y podemos ver las preguntas que habéis estado compartiendo. Pues también tenemos que ver qué es eso de que llaman ansiedad con la comida. Aquí en España este término es muy común, pero os invito un poco a lo mismo, a determinar de dónde viene y ese concepto de adicción con la comida, ¿no? En la parte de adicciones no me podía centrar en ella, pero sí que invitaros pues a estos libros que os estoy diciendo que también lo amplían, pero bueno, invitaros un poco a leer algunos artículos que nos hacen referencia al hecho de que no podemos hablar de adicciones a la comida como con otro tipo de adicciones, el hecho de que los alimentos estén disponibles en supermercados, en cumpleaños, en fiestas, en cenas, hace que las personas no puedan mantener esa restricción, es decir, no se pueden poner en marcha los tratamientos que se hace con otro tipo de adicciones. Y estoy bastante segura, porque a mí me ha pasado muchas veces, que a alguno de vosotros habrá pasado alguna vez que hay algún paciente, alguna persona en consulta que os dice,
con lo fácil que fue para mí dejar de fumar, ¿cómo no puedo dejar de comer, no? Y es por todo esto que veníamos hablando hoy, porque nos imaginamos esa fuerte restricción, ese fuerte control. Es mucho más difícil el camino que de verdad nos acerca a una buena relación con la comida, que es encontrar la capacidad de nutrirnos emocionalmente, pero también ser capaces de ver qué es lo más nutritivo que necesito en este momento, qué me está pidiendo mi cuerpo, toda esta parte de alimentación intuitiva. Aquí os pongo, ¿no? Como Marina Díaz Marza es una psicóloga de aquí de España que trabaja con alteraciones de la conducta alimentaria y esta cita de ella a mí me parece maravillosa, que nos dice que el vacío es como un agujero negro que tratamos de rellenar con todo tipo de adicciones, pero que ninguna de ellas puede rellenar o resolver. Y ella incluye la comida como una parte que intenta llenar ese vacío. Entonces, por haceros un poco el resumen, pero todas estas cosas ya las hemos hecho para que las tuvierais en la diapositiva y no lo perdierais. Son todas estas cosas las que no nos pueden faltar. La única que no os he nombrado a lo largo de la ponencia es el genograma y relación con la comida en genograma. Es que a mí me gusta mucho hacer genograma, es decir, como el árbol genealógico con las personas que acompañamos y establecer pues cómo ha sido la relación con la comida de cada familiar. Es decir, para ver el aprendizaje a través de las distintas generaciones, me interesa conocer cómo es la relación con la comida de cada familiar que ha acompañado a esta persona. Dentro de las voces sobre la comida, os invito también a usar las voces alimentarias de alimentación intuitiva, que son bastante interesantes. Pues tenéis la policía alimentaria, que es la que más reconocen las personas que acompañamos, el informador nutricional, el reverde de la dieta, el antropólogo de la comida y el sustentador. Es decir, que quieras que no, pues eso va haciendo que las personas vayan reconociéndose cómo van siendo con los distintos alimentos y también puedan establecer una voces más sanas. Aunque no estoy leyendo el chat, sí que he visto que necesitas ver la diapositiva, una diapositiva en concreto, te la voy a poner de nuevo aquí, ¿vale? Ahora después supongo que me dirán las preguntas. Esta es la diapositiva de vacío, ¿vale, María? La voy a pasar ya, ¿estás de acuerdo? Genial, gracias, María. Así que, para terminar, acercaros a, bueno, hemos dicho todo el rato, ¿no? Como todo lo que hay que trabajar, ¿qué sería lo imprescindible? ¿Qué os podría acercar que fuera imprescindible y que me diera lugar? Pues sobre todo la validación. Y esto nos vale a nutricionistas y a profesionales de la psicología, a todos nosotros. Y es validar la ingesta emocional. Yo sé que cuando hablamos de validación tenemos que tener muy en cuenta la conducta que estamos validando y el efecto que esto pueda tener. Pero aunque no validemos como tal la compulsión, la disfuncionalidad, aunque ahí trabajemos por dotar a la persona de otras estrategias y recursos, el hecho de la ingesta emocional, el hecho de comer alimentos poco interesantes nutricionalmente, está tan estigmatizado que las personas que acompañan, o sea, que acompañamos en consulta, necesitan sentir que esto es un lugar seguro en el que puedan compartir que esto les está pasando sin sentirse juzgados, ¿no? Por tanto, a mí esa parte de validación emocional, acercándonos también al cambio cuando sea necesario, me parece imprescindible. Y por supuesto, el trabajar las habilidades de regulación emocional en todas las personas que vengan a consulta que tengan algún tipo de esta vinculación es algo imprescindible. Es decir, no solo hacer la psicoeducación sobre la influencia que tienen las emociones, etcétera, sino también trabajar en regular las emociones, en tolerar el malestar, como decía antes, en cambiar la respuesta emocional si es necesario, en ser atentos y reconocer nuestra vulnerabilidad y modificar la que podamos modificar y, por supuesto, manejar las emociones más extremas a través de las habilidades que corresponden. Y nada más, os quiero agradecer. Os dejo aquí los libros que tengo disponibles. El libro de psiconutrición del que os he hablado hoy es este, que es el moradito. El libro de Cuida de ti, del que también os he puesto 2 citas a lo largo de la ponencia, es el primero que ahí tenéis. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme y supongo que ahora, no sé si leo yo las preguntas o me las comparten. Aquí tenéis de todas maneras también mi mail y mi Instagram. Yo suelo estar muy activa en redes sociales. Cualquier persona que duda que tengáis me podéis escribir también al mail. Muchísimas gracias, maestra, por estar el día de hoy con nosotros, compartiéndonos toda esta información. Y bueno, justamente vamos a comenzar con la ronda de preguntas que igualmente algunas ya se fueron resolviendo conforme avanzaba la ponencia. Y tenemos unas más aquí en el chat. Diana Bertiz menciona, como nutriólogos, ¿cuáles serían las técnicas de autorregulación que podemos aplicar en consulta?
Claro, sé que es difícil, casi siempre los profesionales de la nutrición nos preguntáis sobre estos aspectos. Resulta complicado. Yo siempre os invito a que vosotros en primera persona conozcáis y trabajéis pues toda la parte de psicoeducación emocional, de validación emocional, respiraciones básicas, aspectos que implican más un componente a nivel fisiológico, por si alguna persona que acompañáis en consulta se desregula en la propia consulta y tenéis que acompañarla a calmar para poder seguir trabajando, pero las habilidades como tal, chicos, os invito a derivar a consulta de psicología, cosa que tampoco es sencilla, ¿no? Que la derivación es otro tema en psiconutrición, pero derivar a consulta de psicología porque no todas las personas necesitan ni las mismas habilidades y recursos ni se enseñan de la misma forma, ¿no? Entonces, si tuviera que elegir, pues animaría a hacer habilidades de calma, respiración, pues el trabajo con algunas técnicas de mindfulness que puede ayudar para encontrar foco, para que la persona en consulta pueda calmar y después transitar, perdón, la derivación. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Tania. Menciona, en el caso de una paciente que acude para la pérdida de peso, pero tiene conductas de riesgo y además no es mejor hacer un déficit por su bajo porcentaje de músculo y fuerza, y aún así ella no comprende el problema porque refiere a adelgazar en kilos sin importarle el músculo, ¿cómo se abordaría? A ver, entiendo, porque te he visto tía Leila, no sé si yo no lo he entendido tampoco muy bien. Entiendo que quiere decir que una persona que quiere perder peso a toda costa, ¿no? Que lo que le está interesando es perder peso más que las recomendaciones que se le está haciendo desde la consulta de nutrición. ¿Tú las entendías así también? Sí, ¿no? Sí, sí, maestra, Vale, perfecto. es que no sé que la haya entendido mal. Estupendo. Vale, sí que es cierto que este es uno de los grandes problemas que nos encontramos porque fijaros qué difícil, ¿no? Si a mí me preguntan fuera de mi consulta, yo sería distinta a cómo lo hago en la propia consulta para no hacer más daño a las personas que nos acompañan. Además, mi justo me pasó hace 15 días, la última vez que me ha pasado, vino una persona a mi consulta, quería perder peso, tenía una ingesta compulsiva, no llegaba a ser atracones, bajo mi criterio mental, que es el que os decía en la ponencia, ¿no? De ingesta emocional, ingesta compulsiva y atracones. No es de tanta gravedad, no tenía tanta gravedad como los atracones, pero tenía fuerte descontrol, ocurría por las noches, a escondidas de su pareja, a escondidas de sus hijos, con muchísima culpa y malestar, aunque no era gran cantidad de comida. Y yo con ella me llevé, yo no sé si fue casi una hora y media, muchísimo tiempo, psicoeducándola simplemente sobre el efecto de la restricción y el atracón, porque necesitaba poder explicarle por qué yo no le iba a poder acompañar en esa restricción que ella quería hacer en busca de la pérdida de peso, ¿no? También la acompañé así dando psicoeducación un poco sobre el concepto de que la búsqueda de peso, la búsqueda de pérdida de peso, ella cree que le iba a provocar un bienestar por todo el aprendizaje que tenemos en el ideal de delgadez, pero que quizás había otras cosas en su vida que me había compartido ya, que era lo realmente importante que teníamos que trabajar. Lo hice desde todo el cariño del mundo, construyendo un lugar seguro, sosteniendo, entendiendo su postura y ayudándola a calmar, pero esta persona, por ejemplo, decidió que no era el momento de seguir el camino que yo le estaba mostrando. Es que a veces no podemos convencer a todo el mundo cuando vienen con una idea fija. Yo siempre también cuento un caso de una chica que cuando vino a consulta venía además con el libro de psiconutrición así bajo el brazo, que yo cuando vienen con el libro yo me siento como más responsable, ¿no? Como madre mía, se ha leído el libro. Ella espera algo de mí y me da miedo no poder defraudarla. Y ella se fue porque lo que yo le conté no era lo que buscaba, ella quería perder peso a toda costa, se fue y siempre a los 5 meses volvió. Hoy en día ya está de alta y me dijo, Cristina, lo he intentado a mi manera de nuevo y me he dado cuenta, como tú me decías, ¿no? Toda la psicoeducación que le hice esa primera consulta tuvo efecto, como tú me decías, no era el camino. Entonces, yo no tengo respuesta para ti más que ser fija y ser fiel a lo que tú consideras que puede ayudar a la persona y no cambiar lo que creemos que es bueno por tal de que la persona no se vaya. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Nayeli. Adelante, Nayeli. Hola, buenas noches allá. Una consulta. A mí me resonó mucho, pero a lo mejor porque no lo comprendí al 100%, el concepto de restricción oculta, ¿no? Sobre todo porque justo en una sesión previa
hablábamos sobre la disponibilidad de ciertos alimentos, ¿no? Y cómo al final del día también el poder trabajar con esa disponibilidad, una, sí puede de alguna manera modelar ciertas conductas propiamente porque no las tienes al alcance, pero me gustaría comprender un poquito más sobre este concepto, cómo trabajarlo, ¿no? Y sobre todo también cuando estemos frente a un paciente con alguna TCA o alguna conducta de riesgo. Gracias. Claro. A ti. Una pregunta buenísima, ¿eh? Porque tal cual tú la acabas de contar es la realidad. Es cierto que a veces se trabaja con la no disponibilidad o con el hecho de que no esté 100% a la vista, ¿no? De que no tengamos los alimentos tan disponibles cuando hay una alta compulsión o cuando hay unos hábitos muy inadecuados, que es distinto. Claro, esto yo no he hecho diferencia en la diapositiva, pero es distinto cuando trabajamos con personas que tienen unos hábitos como muy desorganizados en los cuales un cambio conductual puramente, en los cuales esto que tú estás diciendo, Nayeli, funciona súper bien, ¿no? Cuando la persona tiene como que acostumbrarse a unos hábitos nuevos, a probar otro tipo de alimentos, a incorporar otro tipo de alimentos en su dieta, pero no tiene nada que ver, no hay un componente emocional con la comida, no hay esto que estamos contando hoy. ¿Por qué no suele funcionar en estos casos el que los alimentos no estén disponibles? Porque no están disponibles físicamente, pero están aquí. Es decir, vale que no lo tenga en casa, pero yo me acuerdo, pero yo pienso y repienso y estoy rumiativa con aquello que yo quería consumir. Y si tengo un día triste, soy capaz de salir de casa, si tengo muchísima pena y no me regulo, soy capaz de salir de casa en pijama e irme al súper a comprar aquello que no tengo y después volver y consumirlo y todavía la compulsión normalmente genera mayor malestar, ¿no? Entonces, en estos casos puntuales, cuando hay tanta rumiación, cuando hay tanto pensamiento conectado con la comida, cuando hay esa asociación de emociones-comida que es disfuncional, es cuando trabajamos con que quizás es muchísimo mejor el camino, lo hacemos como con un andamiaje en el que progresivamente acompañamos a la persona a poder tener en casa esos alimentos gatillos sin que conlleven un atracón. Digo progresivamente porque probablemente, bueno, esto pasa todo el rato. Los primeros meses de tratamiento no se pueden tener estos alimentos porque generaría un atracón constante. Eso se hace cuando la persona está preparada y tiene habilidades y recursos para no llevar la cascada del atracón o de la ingesta compulsiva hasta el fondo para poder parar a tiempo. Ahí es cuando ponemos en marcha el incorporar los alimentos. No sé si te respondo. Sí, muchísimas gracias. Quedó muchísimo más claro y sí, entiendo ahora un poco más el enfoque. Gracias. A ti. Gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Elvia Zamora. Menciona, ¿cuál sería la diferencia entre una compulsión, un atracón y una adicción a la comida? Vale. El concepto de adicción a la comida, yo no trabajo con él porque lo que leo y lo que la ciencia más o menos nos acercan es que es un concepto muy confuso y que genera en la persona una sensación como de no poder hacer nada por trabajar esto, porque no podemos poner en marcha los mismos recursos que con otras adicciones. Y me has dicho la diferencia entre la compulsión y los atracones, ¿no? Creo que he dicho. Sí, creo que sí, que es compulsión y atracones. Gracias. Mira, cuando hablamos de, o sea, realmente lo que os decía antes, a nivel científico, si leéis cualquier estudio, os van a hablar de ingesta compulsiva y de atracones igual, o sea, se refieren a la misma cosa. Lo que yo os decía es que para mí y para las personas que acompaño en consulta me resulta muy sencillo hablarles de alimentación emocional, ingesta compulsiva y atracones, como tres cosas que son en aumento de malestar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los atracones que vemos en los libros son difíciles que veamos en consultas, ¿no? Esa cantidad de comida con ese gran malestar son poquitas las personas que llegan así, aunque llegan desgraciadamente, pero si hay un grosso de personas que tienen atracones, que comen gran cantidad de comida, que les genera malestar físico, que pueden incluso llegar a vomitar, pero no es a nivel compensatorio, sino a nivel digestivo, con un malestar asociado, pero que no llegan al patrón de atracones completo. Eso es lo que yo llamo ingesta compulsiva, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Gracias, maestra. La siguiente pregunta, perdón, es de María. Menciona, en el caso de un trastorno de atracón, ¿se cura o es algo con lo que hay que aprender a vivir siempre? Se cura, se cura. De los trastornos de la conducta alimentaria se curan todos, pero el trastorno de atracón se cura. Yo llevo trabajando casi exclusivamente con alteraciones de la alimentaria con atracones un montón de años y además en el caso de los atracones suelen ser los que más favorablemente se recuperan y un poquito más corto en el tiempo. Sabemos que los trastornos alimentarios
tienen una duración muy larga los tratamientos en el tiempo, pero el trastorno de atracón en el que más cortito. Lo que sí hay que aprender a vivir es con el hecho de que inevitable, yo siempre les digo que es como cuando te haces un esguince, no sé si a vosotros resuena este ejemplo, a mí me gusta mucho ponerlo en consulta porque a mí me ha pasado, vaya. Cuando tienes un esguince, te tuerces el tobillo, ¿no? Aunque tú te recuperes, ese tobillo, ya siempre si tú tienes una caída, ese tobillo que en el que ya tuviste un esguince anteriormente, siempre va a ser el que se te va a doblar primero, va a estar más vulnerable. Entonces, lo que sí tienes que aprender a convivir es que cuando te desregules tú en tu vida, en tus cosas, probablemente la alimentación se altere un poco, se desregula un poco, pero siendo consciente de que cuando yo estoy más vulnerable, pues probablemente tenga una vinculación más emocional con la comida, yo sepa regularme en esto y yo pueda disfrutarlo sin culpa, sin malestar, sin restricción y compulsión asociada, se va a poder vivir sin ningún problema. Es el objetivo, al fin y al cabo. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Samantha. Menciona cómo detectar conductas de riesgo en la infancia. Pues mira, lo que más nos interesa en la infancia es la relación con los alimentos fuera de las casas, ¿no? A nosotras nos resulta muy llamativo cuando algunas familias vienen a consulta y nos dicen, oye, es que algo me preocupa porque en casa normalmente no tenemos estos alimentos, ¿no? Como decía la compañera anterior, hay como una no disponibilidad de los alimentos, no se muestran a los peques, pero voy a los cumpleaños y no juega, se sienta, es que esto me pasó además la semana pasada, se sienta en la mesa y no se levanta. Esto es lo más común que nos comparten las personas que acompañamos. Tú ya estás viendo que esa pequeña niña tiene una relación alterada con la comida, es decir, está prefiriendo estar comiendo chucherías y alimentos antes que levantarse a jugar con las amigas porque quizás sabe que en casa no lo va a tener disponible. Esa es una de las cosas que nos llama la atención en la primera infancia o cuando hay muchas rabietas, cuando hay una negativa o cuando se pone un límite, por ejemplo, que alguien de repente consume un alimento fuera de casa y ya hay que dejar de consumirlo porque quizás se le empieza a hablar, ¿no? De que hay que cenar, hay que almorzar, hay que hacer otro tipo de comida y hay una rabieta enorme y hay muchísimo descontrol a nivel de los impulsos del menor, también es otra señal de alarma, es que hay muchísimas, pero esta, por ejemplo, me resuenan porque son las que más comparten la familia. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Carlos Chávez. Usted mencionó que prefiere usar el término alimentos más o menos interesantes nutricionalmente para evitar la culpa y la dicotomía del bueno y malo. En pacientes que llevan décadas sumergidos en la cultura de dieta y tienen este pensamiento muy rígido, ¿cómo podemos asegurar que no terminen usando estos nuevos términos simplemente como un sinónimo de permitido, perdón, o prohibido y sigan perpetuando la misma culpa? Súper pregunta muy interesante esta que nos hace el compañero. Pues a través del trabajo en consulta, o sea, que realmente eh, a ver cómo lo explico. Podría ser un sinónimo más, pero es cierto que normalmente la asociación alimentos buenos o malos, alimentos permitidos o prohibidos, como se ha relacionado con toda mi historia de vida, suele tener unas vinculaciones más allá, ¿no? Normalmente hay personas que dicen, es que a mí esto me lo decía mi madre de pequeña, este alimento es malo, o esto no lo puedes consumir, o esto no está permitido en casa. Esa vinculación con toda nuestra historia de vida, con todas esas voces que nos lo han dicho, ya lo vamos rompiendo porque no es que yo le diga usa alimentos más o menos interesantes nutricionalmente, sino que en consulta construimos esa nueva definición, se la acercamos hasta que ellos la incorporan en su día a día. Entonces, intentamos un poco como evitar que esto pueda pasar a través de ahí, desde que sean ellos los que vayan incorporando esta terminología en su día a día, pero inevitablemente estamos expuestos a que se vuelva a convertir en no permitido y prohibido, como ha pasado, por ejemplo, con los alimentos procesados y ultraprocesados, que para mí es otro prohibido y permitido en consulta muchas veces. Muchas gracias, maestra. Para ir cerrando, la siguiente pregunta es de Flower Morales. Menciona, ¿qué podemos hacer en pacientes en periodo de embarazo que no quieren comer para no subir de peso extremadamente? Pues lo que hacemos con pacientes que no están en embarazo y tienen el mismo problema, trabajar de dónde viene esa creencia, de dónde viene ese miedo a engordar, de dónde viene la asociación de que tiene que tener un cuerpo específico, toda la parte de trabajo con imagen corporal es lo que hacemos. También tengo que deciros que frecuentemente cuando hay un embarazo, los trastornos de la conducta alimentaria nos dice la ciencia y en consulta es lo que se ve la mayoría de las veces,
suelen funcionar mejor, ¿no? Se trabaja mucho la funcionalidad del cuerpo, ¿no? Mi cuerpo está dando vida, estoy alimentando al bebé, toda esta parte de funcionalidad corporal tiene como de repente mayor importancia y se suele sostener mejor. Gracias, maestra. Y finalmente la siguiente pregunta es de Tania. Menciona, en consulta nutricional, ¿cómo sería la mejor forma de decirle a un paciente que necesita ir a terapia psicológica? Eso me podría llevar yo 5 sesiones más aquí, pero no sé, a mí me resulta lo más sencillo que la habléis con total naturalidad, ¿no? Cuando vosotros no tengáis miedo a decirlo, y esto siempre se lo digo a los nutricionistas con los que trabajo, cuando le habláis sin miedo de la consulta de psicología, va a ser muy fácil, porque vais a ser capaces de conectar con esa persona. Cuando esa persona esté mal en vuestras consultas, tú la estás viendo, tú estás conectando con ella, estás haciendo habilidades de validación. Sé que estás mal, sé que esto es difícil. Fíjate, aquí quizás nos podría acompañar una compañera de psicología, porque inevitablemente cuando hablamos de emociones y de comida, pues nos hace falta esa parte de ayuda. Siempre os digo también que no deis demasiadas explicaciones, porque a veces eso hace que la persona conecte con algo que quizá no nos interesa que conecte en ese momento, sino que hagamos solo recojamos la emoción que está sintiendo y la hagamos sentir que ese va a ser un lugar seguro para ella, donde lo podrá trabajar. Gracias, maestra. Y bueno, con esta pregunta nos despedimos el día de hoy, no sin antes agradecerle nuevamente por estar el día de hoy con nosotros, maestra, e invitarla a seguir en futuros eventos aquí en la Federación, que va a ser un gusto tenerla. Muchísimas gracias, yo encantada. Muchas gracias. Gracias, maestra, que tenga muy buena noche allá en España y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Adiós. Hasta luego, maestra, buen día. Y muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y muy bien, Adriana, ¿tienes alguna pregunta? Hola, sí, bueno, más que nada es no sé a quién me tengo que dirigir para que me puedan reingresar al grupo de WhatsApp. Tuve problemas y se me borró todo el chat, entonces no sé con quién dirigirme. Ok, ¿tienes el número con el cual, bueno, con el asesor con el que hiciste tu registro? Se me borró completamente todo. Ok, no sé si por favor en el chat privado me puedes dar tu número, nombre completo y correo, por favor, para mandarle los datos a mis compañeros. Ah, sí, claro, ¿cómo entro a donde el nuevo chat? Ahí es privado. Exacto, el nuevo chat y me mandas mensaje directamente aquí a Federación Nacional. Ya te envié un mensaje directamente, bueno, en privado, ya se ha de ver abierto ahí en tu chat. Listo, Adriana, ya tengo tus datos. Enseguida los paso a mis compañeros para que te agreguen. Muy bien, perfecto. Pues por el día de hoy sería todo, no sin antes, pues nuevamente agradecerles su tiempo. Y pues invitarlos a seguir las redes sociales de nuestros invitados para pues seguir al pendiente de todos esos temas pues tan importantes y seguir actualizándonos. Que tengan muy buena tarde y excelente domingo. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.